Todos pensaban que la fotometría de un cometa era un libro abierto, pero los datos de 3/diagonal Atlas dijeron lo contrario. Durante semanas, los modelos clásicos insistían en que su brillo debía encajar en una curva simple, predecible, casi doméstica. Pero cada nueva observación mostraba una luz indócil, un comportamiento que no obedecía a ninguna receta conocida. Y eso, para un objeto que llega desde fuera del sistema solar, no es un detalle menor, es una grieta en lo que creíamos entender. La contradicción golpeó primero a los que intentaron forzar la explicación: si tiene coma, es un cometa; si se activa, es un cometa; si brilla, debe seguir las leyes de un cometa. Pero la realidad es completamente distinta. Atlas no era un cometa común, ni siquiera uno raro. Era algo que desafiaba la lógica que heredamos de décadas de fotometría. Aquí, en este análisis, vamos a desmontar el mito de la simplicidad y a entrar en un terreno donde la luz no solo ilumina, sino que contradice. Porque si entendemos por qué su curva de brillo no encaja, entenderemos algo más profundo: cómo se comporta la materia que ha cruzado miles de millones de años de radiación interestelar. Y antes de avanzar, una breve pausa. Respira. El universo nunca se explica a la primera. 3/diagonal Atlas fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio Atlas en Chile, un punto de magnitud 20 a más de 4,5 unidades astronómicas, avanzando por una trayectoria que no dejaba dudas. Su velocidad descendente, 58 kilómetros por segundo, certificaba su naturaleza interestelar. No venía de aquí, y tampoco volvería. El mundo científico volvió a contener la respiración, un tercer visitante de las estrellas. Pero este tenía algo que lo hacía único desde el principio. En las primeras imágenes, apenas horas después del anuncio, ya mostraba una coma tenue de 3 segundos de arco. Una actividad demasiado temprana para un cometa clásico. Y, como si eso no bastara, modelos preliminares señalaban que su núcleo podía medir desde medio kilómetro hasta algo más de 5, un rango anómalo pero comprensible dado el brillo contaminado por la propia coma. ¿Por qué importa su fotometría? Porque la luz es el idioma más sincero de un cometa. Revela su forma, su rotación, su actividad, su masa. Y en este caso, la curva de brillo era demasiado limpia para un núcleo irregular, pero demasiado inestable para uno esférico. Gran Telescopio Canarias midió un periodo de rotación de 16,79 horas, estable, casi elegante. Pero esa estabilidad chocaba con todo lo demás. Atlas no hablaba como un cometa. Sus datos parecían decir: si buscas algo simple, sigue buscando. La investigación formal comenzó cuando los primeros fotómetros advirtieron algo que no encajaba: la luz de 3/diagonal Atlas no seguía la pendiente que debería tener un cometa activo a aquella distancia. TESS y ZTF habían registrado actividad más allá de 6 unidades astronómicas, algo que solo podía explicarse si el dióxido de carbono dominaba la sublimación desde muy lejos. Pero incluso aceptando esa hipótesis, la variación del brillo tenía un ritmo que desconcertaba. Los equipos en Canarias observaron una curva suave, casi demasiado perfecta, y eso llevó a una pregunta incómoda: ¿cómo puede un objeto interestelar, azotado por miles de millones de años de radiación, mostrar una rotación tan limpia? La fotometría del GTC confirmó un periodo de 16,79 horas, estable y profundo. Pero al mismo tiempo, Lovell, CFHT y el Nordic Optical Telescope detectaban una coma débil pero persistente que modulaba la luz de forma difícil de modelar. A ello se sumaba un detalle inquietante: las primeras reconstrucciones del brillo sugerían un núcleo prácticamente esférico, algo poco común en un cuerpo tan antiguo. ¿Era realmente esférico? ¿O la coma, dominada por dióxido de carbono, estaba disfrazando su geometría? Y entonces surgieron las preguntas que abrieron el caso. ¿La luz de Atlas estaba contando la verdad, o solo lo que podíamos interpretar? ¿Y qué pasa cuando el modelo clásico deja de ser suficiente? Para descifrar la fotometría, había que mirar más allá del brillo.
JWST aportó la primera clave contundente: la actividad estaba dominada por dióxido de carbono expulsado a un ritmo de 129 kilogramos por segundo, mientras que el vapor de agua apenas alcanzaba 6,6. La proporción entre ambos, 7,6:1, no tenía precedentes en cometas conocidos. Y eso significaba que la fuente de luz no obedecía a la física habitual del hielo de agua. Las observaciones del VLT y del MDM añadieron más tensión al relato. Las moléculas E y C, responsables de muchas emisiones verdes clásicas, estaban prácticamente ausentes. En su lugar, surgía un espectro vacío, agotado, típico de un cuerpo que ha pasado un tiempo inconcebiblemente largo en el espacio interestelar. Eso explicaba parte de la discrepancia fotométrica. La química de la coma no era la que los modelos estaban preparados para interpretar. Pero había más. El DLT detectó níquel en fase atómica, 4,6 gramos por segundo, sin señales de hierro. Un desequilibrio atípico, sí, pero plenamente natural para un cuerpo sometido a radiación extrema durante miles de millones de años. La ausencia de hierro eliminaba escenarios exóticos, pero multiplicaba la complejidad. Cada instrumento parecía decir lo mismo con lenguajes distintos. Lo que vemos no encaja en la plantilla de un cometa ordinario. La luz de Atlas estaba siendo moldeada por una química radicalmente distinta y por una actividad que comenzaba demasiado lejos para que los modelos clásicos pudieran seguirla. La clave definitiva llegó cuando los equipos combinaron todos los modelos: dinámica, química, rotación y pérdida de masa. El resultado fue contundente. La fotometría de 3/diagonal Atlas no podía ajustarse a un modelo simple de cometa porque su actividad no era impulsada por el agua, sino por dióxido de carbono en una proporción que ningún núcleo solar ha mostrado jamás. Un núcleo relativamente compacto, con una masa mínima de 33.000 millones de toneladas, expulsando gas ligero desde distancias enormes, crea un brillo engañosamente limpio y a la vez errático. El mito se rompió en un instante. No era un cometa ordinario cubierto por hielo fresco, era un fragmento interestelar profundamente alterado, con una superficie endurecida por miles de millones de años de radiación. Su curva de luz no era simple porque su pasado no era simple. Y eso lo cambia todo. Durante unos segundos, la comunidad guardó silencio. Atlas no estaba contradiciendo la fotometría. Estaba revelando sus límites. El reconocimiento de esta complejidad abrió una puerta incómoda para la ciencia. Si la fotometría clásica falla con 3/diagonal Atlas, ¿cuántos otros visitantes interestelares hemos interpretado con modelos demasiado rígidos? Los nuevos datos sugerían que la actividad de dióxido de carbono puede dominar incluso cuando el agua apenas participa, alterando de raíz la relación entre brillo y tamaño. Esto significa que estimaciones de diámetro basadas en luz reflejada, como el rango entre 0,5 y 5,6 kilómetros derivado con Hubble, podrían estar sesgadas por una coma químicamente atípica. Además, la ausencia casi total de CI plantea que algunos cuerpos interestelares llegan quemados, químicamente vaciados, lo que distorsiona aún más la fotometría tradicional. Y el flujo de níquel sin hierro refuerza la idea de una superficie extremadamente envejecida, capaz de liberar metales de forma selectiva. Los científicos ya preparan nuevos modelos para futuras detecciones, curvas de brillo que incluyan variaciones dominadas por dióxido de carbono, núcleos esféricos o casi esféricos formados en entornos distintos al nuestro, y parámetros que contemplen actividad a más de 6 unidades astronómicas. Atlas dejó claro que la luz, por sí sola, necesita contextos más amplios. Lo que queda ahora son preguntas más grandes. ¿Cuántos mundos así cruzan la galaxia? ¿Y cuántos hemos malinterpretado por mirar con herramientas demasiado humanas? En el silencio del espacio, 3/diagonal Atlas continúa alejándose sin mirar atrás. Ningún instrumento seguirá su luz para siempre, pronto será solo una huella tenue entre las estrellas. Y aún así, en ese desvanecimiento hay una lección. La fotometría, esa herramienta que durante décadas nos permitió leer el brillo de los cometas como si fueran libros abiertos,
Nos recordó aquí que el universo no está obligado a ser sencillo. Que la luz puede decir la verdad, pero en un idioma que aún no dominamos. Cuando pensamos en objetos interestelares, imaginamos viajeros que arrastran historias remotas, antiguos fragmentos expulsados de sistemas que ya no existen. Claro, Atlas nos obliga a ampliar la mirada, no es solo materia desplazándose por el vacío, es tiempo comprimido. Miles de millones de años de radiación moldeando sus cielos, vaciando sus moléculas, alterando su superficie hasta convertirla en un archivo casi indescifrable. Quizá eso sea lo más humano de este encuentro, comprender que no somos intérpretes perfectos del cielo, sino aprendices. Y que cada curva de luz, cada átomo liberado en su coma, es un recordatorio de nuestro tamaño en una galaxia donde los silencios hablan más que los datos. Durante unos segundos, imaginemos a Atlas alejándose, la coma apagándose lentamente, su brillo reduciéndose a un punto más allá de nuestro alcance. El cosmos sigue. Y nosotros seguimos intentando entenderlo. En resumen, la fotometría de 3/diagonal Atlas no falló, falló nuestra suposición de que debía comportarse como un cometa típico. Sus datos, la actividad dominada por dióxido de carbono, la escasez de cadenas de carbono, la presencia selectiva de níquel, el periodo estable de rotación y la masa extraordinariamente alta, construyen una verdad muy clara. El modelo simple no era suficiente para describir un objeto que ha vivido más allá de nuestro Sol durante una eternidad. El mito se cierra aquí. No era un cometa extraño. No era un caso atípico. Era un mensajero de otro rincón de la galaxia que expuso los límites de nuestras herramientas. Comprenderlo no solo corrige un error, nos prepara para los próximos visitantes interestelares, aquellos que también llegarán con fotometrías que exigirán nuevos enfoques, nuevas preguntas, nuevas interpretaciones. Y al final queda una sola certeza, discreta pero firme. La luz nunca miente. Somos nosotros quienes debemos aprender a escucharla.